Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas con este programa donde vamos a discutir, según me han dicho los patrocinadores de este evento de internet, sobre el tema del bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos. Es una larga historia. Diríamos que los cubanos de dos o quizás hasta tres generaciones han estado viviendo bajo el asedio de una ley norteamericana que su intención original y sigue siendo el derrocamiento del régimen revolucionario. Ha habido altas y bajas y bajo la administración del presidente demócrata Barack Obama hubo un respiro del dogal que los cubanos tenían sobre su cuello y se abrió un camino de esperanza, pensando de que la pesadilla quedaba atrás y que unas relaciones más respetuosas por parte de Estados Unidos hacia Cuba iniciaría entonces un proceso de distensión total para terminar en un reencuentro de dos naciones y de dos pueblos que por algo del destino han marchado juntos desde el siglo XIX. Cuando a finales de ese precisamente siglo, Estados Unidos irrumpió con el nacimiento del imperialismo norteamericano, su primera acción fue mirar al sur hacia Cuba y extender sus fronteras por toda América, como lo había señalado el apóstol José Martí. Pues bien, ese sueño de los cubanos y de los norteamericanos progresistas de que se iniciaba un proceso de distensión, y las fotografías y películas de la visita del presidente Obama a Cuba, donde fue aplaudido por el pueblo cubano, no por sus acciones en su política hacia el resto del mundo o la política interna de los Estados Unidos, sino por los propios cubanos que miraron aquel gesto y en un juego de béisbol en el Estadio de La Habana, recordarán los que vieron en aquella ocasión el proceso de distensión entre Cuba y Estados Unidos, como el presidente entonces Raúl Castro y el presidente Barack Obama aplaudían en el juego de pelota a dos equipos que estaban disputándose de una manera cordial este tipo de evento deportivo, que traducido a la política significaría también un estrechón de mano entre los dos pueblos. Duró poco la esperanza. Irrumpió en la escena norteamericana el presidente Donald Trump con su trumpismo, que es una aberración política de marca mayor, y aquel proceso quedó congelado y con mil pretextos, y sobre todo por razones de política interna de los Estados Unidos, buscando los republicanos trumpistas el voto de los cubanoamericanos de la extrema derecha, fue que se aplicaron una serie de medidas restrictivas y se arreció el embargo, como se llama la ley, que no es más que un bloqueo, y terminó pues obviamente con una separación total, donde se dificultaron el envío de remesas de los norteamericanos cubanos o cubanos norteamericanos residentes en Estados Unidos hacia los cubanos de la isla. Se partió el lazo de la familia cubana, se entorpecieron los vuelos a Cuba, en fin, declarándose ya como punto final a Cuba como país terrorista, una calificación arbitraria que Estados Unidos usa contra los países que no doblegan su voluntad y su soberanía. Y entonces, pues, de alguna manera, vino una etapa de
de invierno crudo. Y los cubanos, pues obviamente, sufriendo además la pandemia del coronavirus, han quedado bastante aislados del contacto con sus hermanos cubanos de los Estados Unidos. Ahora con el gobierno del presidente Biden se abre otra esperanza. A ver si volvemos a retomar la historia de cuando Obama saludó a los cubanos con un gesto de buena voluntad. Es alentador enterarse de que en el Cuban Desk, que es como le llaman en el Departamento de Estado al grupo que de alguna manera de norteamericanos está encargado de la política hacia Cuba, pues la designación de una norteamericana llamada Emily Mendrala. No sé el origen de la señora Mendrala, pero sé que habla perfectamente el castellano. En una ocasión la conocí. Y la señora Mendrala, pues, es la encargada en el Departamento de Estado de revisar la política hacia Cuba. De ella, si queremos darle un toque de saber su posible actitud en el tema de Cuba, es alentador saber que fue alumna en la Universidad de Washington de Wayne Smith, que fue en un tiempo el delegado de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba en época del presidente Carter. Volviendo a aquella época, recuerdo cómo Wayne Smith trató de llevar una política de mejoramiento de relaciones, y después de eso, cuando otras administraciones rompieron esa posibilidad y volvió el deshielo a quedar engavetado, pues Wayne Smith se convirtió en un abogado defensor del cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, y a partir de ahí Wayne Smith se convirtió en un aliado del pueblo cubano, sin dejar de ser un norteamericano que estaba, por supuesto, defendiendo los intereses del pueblo de Estados Unidos, lo mejor del pueblo norteamericano. Pues hoy día volvemos a una etapa de esperanza. Yo no creo que el presidente Biden vaya a tomar el camino intempestivo de volver atrás todas las medidas que, digamos, eran más que crueles de la administración Trump. Eso no se borra de un día para otro, pero sí creo que el futuro puede ser mejor para los cubanos. Ojalá que la pandemia del trumpismo sea enterrada junto con la pandemia del coronavirus, para que los pueblos del mundo puedan sobrevivir a esta tragedia mundial, y a la vez Cuba pueda salir también de los efectos terribles de una política exterior norteamericana que recuerda los peores tiempos del imperio norteamericano en América Latina. Vamos a ser optimistas. Vamos a pensar que queda atrás la pesadilla, que desaparecerá más temprano que tarde, ojalá, el coronavirus que afecta al mundo y especialmente a los pueblos de América Latina y los países pobres del mundo actual, y que Cuba pues salga victoriosa en la batalla contra el coronavirus, y que se abra una posibilidad de mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Me parece que no debemos perder la esperanza. El presidente Biden, si quiere pasar a la historia, debe, en mi opinión, tener como paradigma al presidente Franklin Delano Roosevelt, que llegó a la presidencia en 1933, época difícil, de crisis económica, de confrontación con otras naciones del mundo de entonces, y ojalá el presidente Biden siga ese camino que es de buena voluntad, la política de buena voluntad,
y que de alguna manera pues los cubanos sean bienvenidos al escenario político norteamericano, quedando atrás la mala imagen de un imperio agresor, soberbio, que pretende imponer su sistema llamado democracia, que deja mucho que desear esa democracia, que es débil, tan débil como que el entonces presidente Donald Trump pretendió alterar el sistema con una arremetida contra el Capitolio, donde sus huestes fanáticas pretendían acabar con el simbolismo que es el Parlamento. Como Hitler le dio fuego al Reichstag, sede del Parlamento alemán, en 1933, de esa misma manera Donald Trump intentó acabar con la democracia. Peligrosa situación. Si la nación más poderosa del mundo de hoy, Estados Unidos, en el orden militar y en el cargo de su potencia política y económica, se convirtiera en un Estado fascista, el mundo sería distinto hoy si no fuera por el fracaso de esa intentona. Para Cuba, los mejores deseos. Ojalá el presidente Biden tome el camino rooseveltiano de política de buen vecino y de amistad con todos los pueblos.